En noviembre de 2020, un hombre aparentemente inofensivo ingresó a una estación de policía en el norte de Londres y comunicó educadamente a un oficial que deseaba interponer una denuncia. Al solicitarle una breve descripción del delito, el hombre le informó al agente que había sido atacado. Después de una corta espera, lo llevaron a una sala de entrevistas para tomarle declaración. La Policía Metropolitana de Londres, fundada hace casi 2 siglos, se esfuerza por mantener el orden en una de las ciudades más grandes, prósperas y con mayor historia del mundo. Como pueden imaginar, no es una labor sencilla. En las últimas 2 décadas, Londres ha sufrido atentados terroristas, robos de diamantes valorados en varios millones de libras y disturbios violentos que dejaron muchas zonas de la ciudad devastadas y marcadas. Por lo tanto, como es de esperar, los oficiales de policía han presenciado casi de todo. Sin embargo, lo que aquel hombre de apariencia inofensiva reveló en esa comisaría de Tottenham en noviembre de 2020 fue posiblemente lo más singularmente horroroso que cualquiera de ellos había escuchado. La víctima explicó que en septiembre de 2019 visitó la casa de un hombre noruego de 46 años llamado Christian Haugland, quien vivía en un edificio de apartamentos cercano. La pareja comenzó a consumir drogas juntas, y una vez intoxicados, Haugland coaccionó a su desafortunado invitado para que se desnudara. Luego, utilizó un bisturí extremadamente afilado para abrirle el escroto. La víctima relató a los horrorizados oficiales que, en lugar de correr a un hospital para recibir atención médica, simplemente regresó a su casa esperando que la herida se curara por sí sola. Sin embargo, la incisión, aunque superficial, era increíblemente dolorosa y no sanó como esperaba, empeorando hasta el punto de infectarse de manera grave y peligrosa. Los oficiales no daban crédito a lo que escuchaban mientras la víctima continuaba explicando cómo, en vez de ir a un hospital, volvió al apartamento de Haugland en diciembre de 2019, con el propósito de que le extirparan los testículos por completo. Haugland había invitado a un conocido, un ex asistente quirúrgico de 57 años llamado Oscar Malvik, quien aparentemente se ofreció para ayudar en la amputación de los genitales de la víctima. Sin que él lo supiera, Malvik no estaba allí para ayudar. Cuando se le preguntó sobre la anestesia que se usaría, le informaron que no le administrarían sedantes. Le dijeron que la anestesiología era una ciencia muy precisa y que si le daban la dosis incorrecta, podría no despertar jamás. La víctima interpretó esto como un indicio de que tenían buenas intenciones, cuando en realidad sus compañeros querían que experimentara el máximo dolor posible. Después de configurar uno de sus teléfonos inteligentes para grabar el procedimiento, Haugland le ordenó a la víctima que consumiera grandes cantidades de alcohol para intentar mitigar el dolor. Habiendo bebido tanto como pudo soportar, fue atado y restringido. No obstante, ninguna cantidad de alcohol habría sido suficiente para acallar sus gritos cuando le colocaron una abrazadera metálica para ganado en los testículos. La víctima esperaba que la siguiente sensación fuera la amputación, pero en lugar de eso, Haugland tomó un hierro candente y quemó las letras E y M en la parte posterior de su muslo. «¿Qué me has hecho?», gritó la víctima, pero en lugar de responder, Haugland le ordenó que jurara su servidumbre eterna hacia él, afirmando que el procedimiento no continuaría hasta que lo hiciera. Desesperado por terminar con su sufrimiento intolerable, la víctima gritó y juró lealtad a Haugland como su amo y señor de por vida. Sin embargo, este no quedó satisfecho y le exigió repetir la declaración varias veces antes de dar la orden a Malvik para que comenzara la operación. Fascinado por el robusto escandinavo, Malvik avanzó con un bisturí afilado y, bajo la orden de Haugland, cortó profundamente los genitales de la víctima. Sin embargo, en el proceso de extraer el primer testículo, Malvik pareció cambiar de opinión. En lugar de continuar con la extirpación, devolvió el testículo al escroto de la víctima y suturó la herida de manera torpe y desordenada. Horrorizado, el hombre exigió que Malvik terminara la operación, pero le dijeron que la intervención había empezado a salir mal. No está claro si esto era verdad o si Haugland había instruido a Malvik para mentir, pero lo cierto es que la víctima fue rápidamente expulsada del apartamento de Haugland y obedeció. Cuando se le preguntó por qué había regresado al apartamento en lugar de buscar atención médica, la víctima explicó que Haugland era intensamente carismático y manipulador. Lo conoció por primera vez en un momento de profunda depresión
y el noruego lo había cautivado de la misma manera que un líder de culto cautiva a sus seguidores. Una vez bajo su control, Haugland lo introdujo en el mundo de la llamada modificación corporal. La víctima conoció a varios de los miembros del círculo cercano de Haugland, hombres que compartían su enfermiza fascinación por la cirugía amateur. Sin embargo, su principal interés parecía ser la castración masculina. Al principio, el grupo le pareció amable y acogedor, pero con el tiempo comprendió lo manipuladores que eran. En el transcurso de varios meses, Haugland y sus seguidores convencieron a la víctima de que sería más feliz tras la eliminación de sus genitales. Se enfocaron en los problemas que tenía con su identidad de género y le dijeron que la castración lo arreglaría. Afirmaban que era una elección de estilo de vida y que si su terapeuta preguntaba, debía decir que había sido su propia idea. La víctima rompió en llanto mientras relataba cómo necesitaba desesperadamente la ayuda de un urólogo especializado y cómo había luchado contra el impulso de asesinar a Haugland durante algún tiempo. Cuando se le preguntó por qué no había denunciado antes a la policía, explicó que temía por su seguridad. Afirmó que los seguidores de Haugland sumaban decenas de miles y que dirigía algún tipo de culto de castración en línea desde su apartamento en Tottenham. Poco después de que la víctima firmara su declaración, los oficiales visitaron a Haugland y encontraron una variedad de herramientas profundamente preocupantes en su apartamento. Ganchos de acero del tipo utilizado para castrar ganado, junto con forceps, electrodos, catéteres y bisturíes. Haugland fue arrestado, y al ser detenido, los oficiales notaron que le faltaba una pierna. Una investigación reveló que la mayoría de las amputaciones de extremidades en el Reino Unido son causadas por accidentes automovilísticos. Sin embargo, según el historial médico de Haugland, su pierna fue amputada tras haber llegado al hospital con una grave congelación. Después de que el tejido de la pierna murió, fue trasladado al Hospital Royal Free en Camden, donde le amputaron la extremidad y permaneció hospitalizado 2 meses. Tras su alta, quedó confinado a una silla de ruedas y al no poder trabajar como solía, reclamó cerca de 20.000 libras en subsidios por discapacidad entre julio de 2019 y octubre de 2021. Sin embargo, esta no fue la única mutilación a la que se sometió. Poco después de su arresto, Haugland fue acusado de 5 cargos de causar daño corporal grave con intención y de un cargo por crear una fotografía indecente de un menor. Al principio, Haugland negó todos los cargos. Sin embargo, a medida que la investigación sobre sus actividades nocturnas se profundizaba, la policía descubrió una lista de crímenes escalofriantes. El 18 de febrero de 2017, Haugland contactó a un acompañante masculino de 29 años llamado Daniel Pierce. Solo unos meses antes, la pareja se había conocido a través de una aplicación de citas en línea, y en el proceso de compartir sus fantasías más oscuras, Haugland confesó su deseo de castrarse a sí mismo. Pero no solo eso, quería que Pierce lo ayudara a llevarlo a cabo. Pierce más tarde explicó que, en un principio, dudaba en participar en el procedimiento. «No tengo problema con eso», le dijo a Haugland por mensaje de texto, «pero perderás mucha sangre y casi morirás». Haugland entonces le aseguró que había estudiado diversos métodos seguros de castración y que ya había realizado el procedimiento exitosamente en no menos de 26 hombres distintos. Ahora era su turno de convertirse en lo que describía como un null, un término derivado de la palabra nulificación genital. Para garantizar su cooperación, Pierce recibió una oferta inicial de 750 libras, aunque más tarde se estableció que esto solo era un anticipo. A Pierce se le prometió una suma mayor por su participación. Haugland explicó que grabaría todo el proceso y que el video sería subido a un sitio web que él controlaba. Cuando Pierce preguntó por el nombre del sitio, le dieron un nombre que sería recordado con horror: unmakermacaque.com. El video que posteriormente se subió es quizás una de las grabaciones más perturbadoras jamás vistas. No solo es inquietantemente gráfico, sino que los matices eróticos que contrastan marcadamente con la realidad hacen que las imágenes sean aún más impactantes. Al finalizar el terrible procedimiento en el que se utilizó un cuchillo de cocina, Pierce mira directamente a la cámara y dice: «Bueno, eso es uno para la lista de deseos». Después, Haugland contactó con los servicios de emergencia y le dijo al operador:
Intenté hacer una cirugía. Es más que una circuncisión. Fue trasladado de urgencia al hospital y derivado a una unidad psiquiátrica para su evaluación. Allí, declaró a los médicos que había participado voluntariamente en su propia castración y que estaba completamente cuerdo. A pesar de las dudas de los doctores del NHS, Hoagland fue dado de alta tras solo 72 horas. Casi de inmediato, contactó de nuevo a Daniel Pierce. Pierce, quien confesó haber vomitado al salir del apartamento de Hoagland, fue informado de que se habían planificado más castraciones y fue invitado nuevamente a participar como, en sus palabras, un ayudante sexy y perverso. Durante los siguientes 2 años, Pierce recibió más de 6,000 libras por participar en varios actos de mutilación intencional. Pero Pierce no era el único cómplice de Hoagland. Después de su arresto en noviembre de 2020, la policía descubrió que Hoagland había estado en contacto con un joven llamado Jacob Creamy Appleton. Se conocieron por primera vez en septiembre de 2018, cuando Jacob tenía solo 17 años. Tras establecer una relación retorcida de atracción y una especie de vínculo paternal, Hoagland comenzó a introducir al joven Jacob en el mundo de la modificación corporal. En algún momento, Hoagland se jactó de que guardaba los testículos de sus víctimas voluntarias en frascos con líquido conservante, a lo que Jacob respondió: «Eso es asombroso». Posteriormente, Hoagland lo convenció de participar en sus perversos planes. Jacob fue invitado a presenciar la amputación de la pierna de Hoagland, y a lo largo de meses de discusión, planificaron meticulosamente cómo llevar a cabo la extremada operación sin desangrarse. El 21 de febrero de 2019, un Jacob Appleton de 18 años viajó desde su hogar en el suburbio londinense de Epsom hasta el apartamento de Hoagland en Tottenham. Hoagland recibió al joven y lo llevó a la cocina, donde Jacob observó un gran contenedor lleno de agua y hielo. Durante las siguientes 8 horas, Hoagland mantuvo su pierna sumergida en el agua helada, mientras Jacob añadía más y más hielo para asegurar que el agua permaneciera gélida. Como muchos otros de sus procedimientos, Hoagland grabó en video el proceso. Lo que comenzó como un video relativamente inocente, tomó un giro siniestro a medida que avanzaban las horas. En un momento, Hoagland y Jacob comparten risas mientras este último arroja grandes cantidades de hielo en el contenedor. En otro, celebran cuando Hoagland anuncia que ya no puede sentir su pierna. Cuando la magnitud de las actividades de Hoagland se hizo evidente, la policía llevó a cabo redadas coordinadas en Londres, Escocia y Gales del Sur. Al menos 10 de sus presuntos cómplices fueron arrestados. El apartamento de Hoagland fue registrado por segunda vez, y durante una inspección detallada, los oficiales encontraron su pene cercenado, conservado en un escondite detrás de una cómoda. Además, la policía descubrió material de explotación infantil en su computadora portátil, así como imágenes de zoofilia que había compartido con otros hombres en línea. Entre los arrestados bajo sospecha de producir videos para Unmaker.com, se encontraba un hombre rumano de 30 años, residente en Gretna, Escocia, quien estaba implicado en 2 procedimientos, y un exmiembro retirado de 64 años de la Royal Society of Chemistry, arrestado en su hogar en Surrey el 2 de febrero de 2022. Este admitió haber participado en un total de 9 castraciones en callejones, así como haber suministrado bisturíes y suturas a Hoagland. Guardaba genitales en una caja de mantequilla Clover, etiquetada como setas mordidas. David Krall, de 61 años, estuvo involucrado en 4 incidentes de castración completa, incluyendo el procedimiento deliberadamente mal realizado, que resultó en la caída del grupo. Durante 11 años, ocupó un puesto como asistente doméstico en el Servicio Nacional de Salud de Gales, aunque no tenía formación médica formal. Zach Oliver, de 39 años, estudió brevemente veterinaria y usó lo que había aprendido para extirpar los genitales de 8 hombres. También fue arrestado en relación con las castraciones un hombre alemán de 61 años llamado Stefan Meyer, así como el novio de David Krall, Alex Wright, de 32 años. Daniel Pierce y Jacob Creamy Appleton también fueron detenidos, y ambos proporcionaron descripciones detalladas de cómo operaba el sitio web Unmaker. Aunque Hoagland contactaba a menudo a sus víctimas potenciales a través de la llamada Deep Web, Unmaker.com se encontraba a plena vista en la web común,
accesible para cualquier usuario que lo encontrara. El sitio ofrecía varios niveles de membresía, con opciones básicas, Premium y VIP, siendo esta última la más cara, a más de $1,000 anuales. Uno de los videos más espeluznantes mostraba a Haugland sometiendo a un niño de 16 años a torturas genitales, en las que le colocaba electrodos en los genitales, administrando descargas de bajo voltaje, pero increíblemente dolorosas. Mientras tanto, Haugland obligaba al joven a jurarle servidumbre eterna. En otro video, animaba a un hombre sueco a amputarse partes de su cuerpo en 2 grabaciones de FaceTime, filmadas con 3 días de diferencia. En la primera se escucha a Haugland diciendo, «Sabes lo que tienes que hacer», mientras el hombre duda antes de comenzar a automutilarse. En la segunda grabación, Haugland, con una bebida alcohólica en la mano, le ordena al hombre que se castre completamente. Cuando el hombre titubea una vez más, Haugland se ríe, percibiendo su miedo, y lo incita repetidamente hasta que, con un grito de agonía, finalmente lo hace. Haugland luego le dice que guarde las partes amputadas en el congelador y llame a emergencias para salvar su vida. En otro video de castración, Haugland se puede escuchar diciendo, «Eso fue mucho más rápido que la vez anterior, y un corte tan limpio», mientras muestra el testículo removido a la cámara. Miles de sus seguidores observaban en una transmisión en vivo. Después de ese procedimiento en particular, Haugland añadió las partes amputadas a una ensalada que preparó para el deleite de su audiencia, y luego se las comió crudas. En el juicio de Haugland, la fiscal principal, Caroline Barr, comentó, «Es sorprendente que este sitio web operara a plena vista, no en la web oscura, sino accesible para cualquier persona que lo encontrara o lo buscara intencionadamente». Barr también señaló que el contenido del sitio era extremadamente explícito, y los usuarios podían suscribirse o comprar videos individuales. Además, se presentaron pruebas de que Haugland había ganado cerca de 300,000 libras en un periodo de 4 años, con un total de 22,840 suscriptores en todo el mundo. El abogado defensor de Haugland argumentó que la caída de su cliente en la locura comenzó tras un amargo divorcio en 2016. El matrimonio lo mantenía estable, dijo, y cuando terminó, lo llevó a una espiral descendente. Explicó que Haugland desarrolló un deseo obsesivo de ser el arquitecto de su propio cuerpo, y que la modificación corporal le daba una sensación de empoderamiento. Esto parece haberse convertido en una adicción para él, añadió el abogado. También mencionó que Haugland fue diagnosticado con un raro trastorno psicológico llamado trastorno de identidad de integridad corporal, lo que explicaba su deseo de amputarse partes del cuerpo. Al finalizar el juicio, Haugland se declaró culpable de 5 cargos de causar daño corporal grave con intención, posesión de propiedad criminal y distribución de 2 videos indecentes de un menor entre enero de 2017 y enero de 2020. Daniel Pierce, el acompañante que ayudó a Haugland con su propia castración a principios de 2017, fue condenado a 5 años de prisión en enero de este año por causar daño corporal grave con intención. El joven novio de Haugland, Jacob Creamy Appleton, de 23 años, fue sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión, mientras que Nathaniel Holmes, de 48 años, quien supuestamente cortó uno de los pezones de Haugland en 2019, recibió una sentencia suspendida de solo 2 años. Estas sentencias fueron dictadas los días 4 y 5 de mayo de 2024, pero la sentencia de Christian Haugland fue leída el jueves 9 de mayo de 2024. Según el New York Post, el supuesto líder del club de castración, quien hizo ensalada de testículos, ha sido sentenciado a 22 años de prisión. Esta semana, un juez británico ha condenado a Haugland, considerando que es un castigo justo para un manipulador maestro de la clase más vil. En diciembre de 2010, un ciudadano chino llamado Hao Wen llegó a su nuevo hogar en Montreal, Canadá. A sus 31 años emigró con la intención de estudiar ingeniería informática. Le comentó a un funcionario de inmigración: «Deseo disfrutar de su idioma, sus oportunidades y su aire fresco». 18 meses después, ya estaba registrado como estudiante internacional en la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad de Montreal, y se ganaba la vida trabajando como dependiente en una tienda de conveniencia. Hao había estado casado,
pero tras mudarse a Canadá, era libre para explorar relaciones con otros hombres. Su orientación sexual había sido un secreto muy bien guardado en su país natal, China, pero ahora estaba disfrutando de una nueva libertad en una sociedad mucho más abierta. Eventualmente, Hao encontró un novio, pero tras casi un año de relación, recibió una llamada de sus padres desde China. Ellos insistieron en que encontrara una novia y se estableciera. Creyendo que no tenía futuro con su pareja actual, Hao decidió terminar la relación. Sin embargo, como muchos de nosotros, Hao aún tenía ciertos deseos, y para satisfacerlos descargó la aplicación Grindr y comenzó a tener encuentros casuales con desconocidos que compartían intereses similares. Uno de esos extraños era un hombre caucásico, alto, de 33 años, con cabello rubio sucio y una mirada intensa de origen eslavo. Su verdadero nombre era Daniel Mason, pero en Grindr se hacía llamar Leonid Gregorov. Daniel nació en Ontario durante el verano de 1982, siendo el mayor de los 3 hijos de Don y Elena Mason. Su madre era algo obsesiva con la limpieza y estaba determinada a mantener su hogar y a sus hijos impecables. Según se cuenta, cuando los conejos de la familia ensuciaron la casa, los dejó afuera durante la noche. A la mañana siguiente, los niños encontraron a sus queridos conejos congelados hasta la muerte. En 1994, el padre de Daniel fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide severa, y el posterior divorcio de sus padres significó que Daniel, entonces con 12 años, se vio obligado a vivir con su abuela, Laura Kirchner, en Lindsay, Ontario. 2 años después, Daniel asistía a la escuela secundaria E. Weldon, donde comenzó a desarrollar serios problemas de conducta. Su estatus académico es incierto, pero lo que sí sabemos es que durante sus últimos años de adolescencia, recibió una noticia que su madre y abuela siempre temieron. Daniel fue diagnosticado con esquizofrenia. A raíz de esto, Daniel comenzó a recibir una asignación mensual por discapacidad del gobierno canadiense, lo que significaba que no necesitaba trabajar. Sin embargo, a los 21 años, Daniel comenzó a inquietarse y buscó formas de ganarse la vida de manera más recreativa. Comenzó como bailarín exótico, luego se convirtió en acompañante y más tarde apareció en varias producciones de entretenimiento para adultos. También hizo una aparición en una edición de 2005 de la revista gay GL Magazine bajo el seudónimo de Jimmy. Ese mismo año, tuvo su primer conflicto con la ley. Daniel, aún conocido como Eric en ese momento, fue arrestado bajo sospecha de fraude con tarjetas de crédito. En su juicio se reveló que había hecho algo profundamente despreciable. En 2006, Daniel solicitó varias tarjetas de crédito a nombre de una mujer con discapacidad que conocía. Después de engañarla para que firmara los documentos, acumuló una deuda de más de $100,000 en tarjetas de crédito a su nombre. También se rumoraba que Daniel había abusado de la mujer, aunque los cargos relacionados con estas acusaciones fueron retirados por falta de pruebas. En el juicio, Daniel se declaró culpable, y a cambio de su cooperación, su condena de 9 meses de prisión fue suspendida a favor de 12 meses de libertad condicional. Aunque la judicatura fue indulgente, la opinión pública no lo fue. A pesar de que el tribunal escuchó sobre sus problemas psiquiátricos, la traición a una mujer vulnerable dejó una mancha imborrable en su reputación. El nombre de Eric Mason ahora era sinónimo de desprecio, por lo que decidió cambiarlo por el más glamoroso Leonid Gregorov. Poco después de cambiar de nombre, Leonid decidió dejar el entretenimiento para adultos y buscar una forma de medios aún más corrosiva: la televisión de realidad. En 2007, participó en un programa llamado Face Contest, cuyo objetivo era que 30 aspirantes a modelos masculinos compitieran por un premio de $5,000 en efectivo, una membresía anual en un gimnasio y una sesión de fotos. Aunque Leonid no ganó, se fue con una pequeña base de seguidores y una creciente necesidad de atención. Se sometió a varias cirugías estéticas y en febrero de 2008, audicionó para un programa de televisión llamado Plastic Dreams, que exploraba el mundo de la cirugía plástica. Durante ese mismo periodo, Leonid intentó manipular la opinión pública utilizando hasta 70 perfiles diferentes en redes sociales, todos diseñados para parecer admiradores apasionados. Un ejemplo notorio ocurrió a principios de 2007, cuando The Toronto Herald se acercó a él tras rumores de que estaba saliendo con Karla Homolka,
una asesina en serie canadiense. Leonid negó los rumores, calificándolos de falsos, pero más tarde, una investigación policial de Montreal sugirió que ambos habían tenido una relación. Sin embargo, la policía se retractó, admitiendo que se basaron en rumores infundados, probablemente generados por Leonid como parte de una astuta campaña publicitaria. Hay evidencia perturbadora que sugiere que la elección de Carla no fue aleatoria. Natalia Arango, una escritora canadiense que salió con Leonid en esa época, afirmó que estaba obsesionado con los asesinos en serie y que veía a Carla como un modelo a seguir. La fascinación de Leonid por alguien tan cruel lo llevó, en 2010, a dar un giro verdaderamente oscuro. Ese año, subió un video a YouTube titulado One Boy, Two Kittens, en el que se grababa asfixiando a 2 pequeños gatos con una bolsa de plástico y una aspiradora. Más tarde, Leonid subió un segundo video que mostraba cómo ahogaba a un gato en una bañera llena de agua, y luego un tercero en el que alimentaba a un gatito vivo a una pitón hambrienta. YouTube logró eliminar los videos antes de que se volvieran realmente virales, pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Muchos instaron a las agencias de la ley a perseguir al misterioso asesino de gatos, pero al final fue un grupo privado de Facebook el que se acredita con su identificación inicial. Después de pasar sus hallazgos a la policía de Montreal a principios de 2011, pronto comenzó una investigación. 18 meses después, la policía de Montreal parecía completamente ajena al hecho de que su asesino de gatos vivía justo bajo sus narices. Mientras tanto, Leonid parecía igualmente inconsciente de que alguien lo estaba buscando. Mantenía una vida social activa y seguía buscando momentos fugaces de fama cuando podía. Pero lo más importante es que continuaba reuniendo una congregación en línea de personas que anhelaban su nuevo tipo de entretenimiento macabro: el asesinato a sangre fría. Parte de mantener una vida social activa, obviamente, implicaba salir con gente. Uno de los hombres con los que Leonid estuvo saliendo durante la primavera de 2012 era el estudiante internacional chino, Hao Wen. Hao y Leonid habían estado viéndose durante unos pocos meses cuando, de repente, el estudiante dejó de presentarse a trabajar y a sus clases. Un grupo de amigos fue a su apartamento el 27 de mayo, y al preocuparse cada vez más por la seguridad de Hao, contactaron a la policía para reportarlo como desaparecido. Una de las primeras cosas que hizo la policía fue revisar las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Hao. Así descubrieron que la última vez que se le vio fue la noche del 24 de mayo, cuando entraba a su apartamento con Leonid Gregorov. Se distribuyó una descripción de Hao entre una variedad de servicios policiales canadienses, pero en pocas horas llegó un correo electrónico a la bandeja de entrada del detective principal del caso con el asunto urgente. El correo electrónico advertía al detective que lo que estaba a punto de ver sería extremadamente difícil de asimilar. El mensaje contenía un enlace a un video subido a un sitio web conocido como bestgore.com, que había sido publicado el 25 de mayo de 2012. El video, de 11 minutos de duración, se titulaba Un lunático, un picahielos, y su contenido era simplemente escalofriante. Mostraba a un hombre desnudo, atado a un marco de cama, siendo apuñalado hasta la muerte con un destornillador y un cuchillo de cocina. Luego el asesino abusaba del cadáver, cortaba grandes trozos de carne y se los daba de comer a un perro que esperaba. Una investigación posterior confirmó que, hasta 10 días antes del asesinato, Leonid había estado anunciando el lanzamiento del video. Y horas después del asesinato de Hao, su asesino compró un billete de ida y vuelta de Montreal a París. Alrededor de las 11 de la mañana del 29 de mayo de 2012, un paquete fue entregado a la sede nacional del Partido Conservador de Canadá. El mensajero inicialmente notó un gran símbolo de corazón rojo dibujado en la caja, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, durante el proceso de transportar el paquete, el contenido se había perturbado repetidamente. Para cuando el mensajero llegó a entregar la caja, un rastro pegajoso de sangre había comenzado a filtrarse por los pliegues de cartón, lo que llevó al equipo de seguridad del edificio a llamar de inmediato a la policía. Pasaron varias horas antes de que un equipo forense llegara a la escena, pero cuando un oficial usando guantes cortó la caja, encontró dentro un pie humano, junto con una nota que afirmaba que se habían distribuido 6 partes del cuerpo por toda la ciudad, y que el perpetrador volvería a matar. Al mismo tiempo,
Un paquete igualmente manchado de sangre fue interceptado en una instalación de procesamiento de Canada Post en Montreal. Estaba dirigido a la sede del Partido Liberal de Canadá y contenía una mano humana amputada. Más tarde ese mismo día, un conserje en un complejo de apartamentos en el distrito de Snowdon, en Montreal, notó que una maleta había sido dejada cerca de un montón de basura en un callejón. Al principio no pensó mucho en ello, pero al acercarse a los contenedores de basura, detectó un olor nauseabundo que provenía de la maleta. Se llamó a la policía, y tras una inspección más detallada, los oficiales descubrieron que la maleta estaba llena de restos humanos desmembrados. Pero eso no fue todo. Quienquiera que hubiera desmembrado el cuerpo de la víctima, había sido lo suficientemente meticuloso como para incluir su ropa, sus documentos de identificación y lo que parecían ser las armas del asesinato. Así es como la policía determinó que la víctima no era otra que el desaparecido Hao Wen. Y tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, pudieron confirmar que Leonid había sido quien tiró la maleta. Esa misma noche, la policía registró el apartamento de Boulevard Derrille que Leonid había estado alquilando. Encontraron manchas de sangre en varios muebles, incluyendo el refrigerador, el colchón, una mesa y la bañera. En el baño, Leonid había escrito en el espejo: «Si no te gusta lo que ves, no mires». El 5 de junio de 2012, un paquete que contenía el pie derecho de Hao fue entregado a la escuela independiente George de Montreal, mientras que otro paquete, que contenía su mano derecha, fue enviado a la escuela primaria Falls Creek en Vancouver, Columbia Británica. Casi un mes después, el 1 de julio, la cabeza de Hao fue recuperada cerca de un pequeño lago en el Parque Angrignon de Montreal, tras recibir una pista anónima. Ese mismo día, la policía emitió una orden de arresto nacional para Leonid y afirmaron que era buscado por cargos de asesinato en primer grado, profanación de un cadáver, envío de material obsceno y acoso criminal a políticos canadienses. A principios de junio, la orden de arresto se había convertido en una cacería internacional cuando Interpol emitió una notificación roja para Leonid. Pronto fue rastreado hasta Francia, donde su señal de teléfono móvil fue localizada en un hotel en Bagnolet. La policía francesa rodeó el hotel, pero parecía que Leonid ya había abordado un autobús de Eurolines con destino a Berlín, la capital de Alemania. Afortunadamente, la policía alemana actuó con rapidez, y después de conocer el destino de Leonid, lo arrestaron en un cibercafé en Neukölln. Los testigos dijeron que Leonid parecía estar leyendo una noticia en inglés sobre él mismo en el momento de su arresto. El 18 de junio de 2012, Leonid fue trasladado a bordo de un avión CC-1 de la Real Fuerza Aérea Canadiense al Aeropuerto Internacional de Mirabel, al norte de Montreal. Las autoridades defendieron el uso de un transporte militar, destacando las preocupaciones de seguridad al utilizar un vuelo comercial. También estaba el riesgo de que un avión comercial pudiera ser desviado a otro país en caso de una falla mecánica, lo que aterrorizaba a las autoridades canadienses, ya que podrían terminar en un país sin tratado de extradición. De esta manera, Leonid pudo cumplir su deseo de volar en su propio jet privado, aunque no de la manera que hubiera imaginado. A su llegada a Canadá, Leonid fue puesto en confinamiento solitario en el centro de detención Rivière des Prairies. El primer ministro canadiense, Andrew Martin, expresó su satisfacción por la captura de Leonid y felicitó a las fuerzas policiales por su excelente trabajo. Sin embargo, las palabras del miembro de la oposición en el Parlamento, John Wells, fueron mucho más directas. Wells señaló que permitir que el caso se convirtiera en una sensación mediática nacional era exactamente lo que Leonid deseaba, y que dedicarle horas en televisión, en los periódicos y en las conversaciones cotidianas cumplía su retorcido sueño de fama. Lamentablemente, pocos prestaron atención a sus advertencias. No solo fue Leonid nombrado personaje del año por la prensa canadiense, sino que más tarde fue inmortalizado en el documental Don't Fuck with Cats. Después de una vigilia a la luz de las velas en el centro de Montreal, a la que asistieron los padres de Hao Wen, la víctima, su cuerpo fue incinerado el 11 de julio de 2012. Un mes antes, Leonid había comparecido ante el tribunal por video para declararse no culpable de todos los cargos a través de su abogado. Más tarde, Leonid compareció en persona en un tribunal de alta seguridad en Montreal para solicitar un juicio con jurado. En su audiencia preliminar del 11 de marzo de 2013,
El equipo de defensa de Leonid pidió que los medios y el público fueran excluidos de la audiencia. La solicitud fue denegada al día siguiente, lo que llevó a uno de los abogados de Leonid a renunciar. El mes siguiente, Leonid fue formalmente acusado de asesinato en primer grado, profanación de un cadáver humano, distribución de material obsceno y acoso criminal. Admitió haber cometido los delitos, pero se declaró no culpable por razones de responsabilidad disminuida, lo que es esencialmente una defensa por locura. El juicio duró 10 semanas. El primer día, el juez instruyó al jurado que Leonid admitía los actos en los que se basaban los cargos, pero su tarea sería determinar si había cometido los delitos con la capacidad mental requerida para cada uno. Las pruebas presentadas ante el tribunal incluían un par de tijeras, 2 cuchillos, un destornillador, una sierra y un martillo, todos utilizados en el asesinato y desmembramiento de Hao. La fiscalía argumentó que el asesinato de Hao fue planeado y premeditado, y que Leonid actuó de manera intencional, consciente y extremadamente organizada, por lo que debía ser considerado responsable de sus acciones. Por otro lado, la defensa de Leonid sostuvo que estaba en un estado psicótico durante los crímenes, y por lo tanto, no podía ser considerado responsable. El tribunal también escuchó que, durante la evaluación para determinar si era apto para ser juzgado, Leonid le dijo a un psiquiatra que un cliente abusivo llamado Mark lo había obligado a cometer el asesinato de Hao. Esta confesión desconcertó a los investigadores por un tiempo, ya que muchos pensaban que Leonid podría haber recibido ayuda para desmembrar el cuerpo o para huir del país. Sin embargo, esa declaración resultó ser falsa. La obsesión de Leonid con el personaje de Catherine Trammell en la película Basic Instinct proporcionó a la policía las claves para entender sus acciones. No solo quedó claro por qué Leonid había titulado su video One Lunatic, One Ice Pick, sino también por qué había pintado un destornillador plateado antes de usarlo para asesinar a Hao. Intentaba imitar el picayelo utilizado en una de las escenas de asesinato de la película. Mark, el supuesto cliente abusivo, resultó ser una fabricación basada en el personaje de Manny Vázquez, el prometido del antagonista en la película. Aunque para algunos esto podría haber sido una señal de locura, la fiscalía argumentó que el uso de drogas ilegales por parte de Leonid en su adolescencia había provocado síntomas que solo imitaban la esquizofrenia. También citaron el diagnóstico del Dr. Robert Neal, del Hospital General de Montreal, quien afirmó que Leonid sufría de un trastorno límite de la personalidad, lo que no lo eximía de responsabilidad. En resumen, la fiscalía acusaba a Leonid de haber fingido tener esquizofrenia, ya que su defensa se basaba en la disminución de su responsabilidad penal. Después de un juicio de 12 semanas, que incluyó casi 10 semanas de testimonios, el jurado regresó con un veredicto en su 8º día de deliberación. Leonid fue sentenciado a cadena perpetua obligatoria, y solo será elegible para libertad condicional después de cumplir 25 años en prisión. También fue condenado a 19 años adicionales por otros cargos, que se cumplirán de manera simultánea, lo que significa que probablemente pasará 30 años tras las rejas antes de tener la oportunidad de solicitar la libertad condicional. John Wells, quien ahora trabaja como representante permanente de Canadá ante las Naciones Unidas, una vez nos advirtió que no le diéramos a Leonid la atención que tanto anhelaba. Sin embargo, parece que al final, un hombre que una vez soñó con ser una estrella, se convirtió en una bajo las circunstancias más diabólicas. A finales de la década de los 90, el creador de Microsoft, Ben Grant, mencionó que Internet se estaba transformando en la plaza central del mundo global del futuro. Casi 30 años después, esta declaración sigue siendo tan clara como verdadera. La red global ha facilitado la comunicación y el comercio de maneras que nuestros ancestros jamás habrían podido imaginar, y los beneficios han sido incontables. Sin embargo, el enorme avance digital no ha estado libre de complicaciones. Algunos dirían que, a pesar de estar más conectados que nunca, el mundo occidental nunca había estado tan fragmentado. La creación intencional de algoritmos ha llevado a que muchos de nosotros recibamos una dosis diaria de indignación recreativa, mientras los temas de discusión nos impulsan a debatir sobre cómo se pronuncia una palabra o el color de un vestido de fiesta. Sin embargo, esto es solo la superficie del iceberg metafórico.
Alguien podría ser excusado por creer que la masiva expansión de Internet conduciría a una sociedad global más feliz y reflexiva, pero en ciertos rincones de la red sucede todo lo contrario. A finales de la primavera de 2020, en pleno auge de la pandemia mundial del coronavirus, el cierre de escuelas en Estados Unidos forzó a millones de niños a continuar su educación de manera virtual. Algunos se adaptaron a este cambio inesperado notablemente bien, otros no. Simone Bell, de 17 años que vivía con sus padres en las afueras de Austin, Texas, empezó a sentirse cada vez más aislado a medida que pasaban las semanas. Como muchos adolescentes, buscó un sentido de comunidad en línea. Sin embargo, aunque al principio encontró un espacio con apariencia de empatía, la comunidad en la que se integró no tenía en mente lo mejor para él. Cualquier logro o disfrute que tenga en la vida parece simplemente fingido, le dijo Simone a sus nuevos amigos. Sé que todo es solo una distracción hasta que todo termine. Pero en lugar de orientarlo en un periodo tan difícil de su vida, sus nuevos amigos le dieron una sugerencia espantosa. Poco después, los padres de Simone llegaron a casa para encontrar a su hijo adolescente tirado e inmóvil en su habitación. Había seguido el consejo de sus amigos en línea y se había quitado la vida. Tras la muerte de su hijo, los padres de Simone encargaron un análisis detallado de su historial de navegación en Internet, con la esperanza de que arrojara luz sobre sus razones. Lo que descubrieron fue aterrador. En las semanas previas a su fallecimiento, Simone había sido un visitante frecuente de un sitio web llamado Suicidio Sancionado. Fundado por dos figuras enigmáticas que se hacían llamar X y Mark, el sitio no solo proporcionaba instrucciones detalladas sobre cómo acabar con la vida de manera efectiva, sino que también albergaba foros y salas de chat donde los usuarios se animaban mutuamente a hacerlo. Algunos buscaban compañeros para quitarse la vida en conjunto, y se ha especulado que ciertos usuarios han ayudado en la muerte de docenas, si no cientos, de personas en distintas ubicaciones. Los usuarios del sitio a menudo desacreditaban la terapia y otros tratamientos, alentando a los demás a ocultar sus intenciones de suicidio a sus familiares y profesionales médicos. Aquellos que anunciaban la fecha de su partida a menudo recibían respuestas con emojis de pulgares arriba o corazones, y se les llamaba valientes, una leyenda o, en un caso, héroes. Se cree que el sitio fue fundado tras el cierre forzado de un foro de Reddit conocido como Unsuicide. Las redes sociales convencionales operan bajo una política de tolerancia cero hacia el contenido que fomente el suicidio. Pero los administradores de Suicidio Sancionado sabían cómo mantener el sitio activo. Entre 2018 y 2021, más de 500 usuarios publicaron mensajes de despedida en el sitio web, anunciando que estaban a pocas horas de quitarse la vida. Después de eso, las cuentas quedaban inquietantemente inactivas. Dado que los perfiles de los usuarios en el sitio son completamente anónimos, es imposible saber cuántas de esas publicaciones son reales. Sin embargo, una fuente afirmó conocer al menos a 45 usuarios que transmitieron en vivo el momento en que se quitaron la vida. Aunque el sitio es visitado por personas vulnerables de todo el mundo, la mayoría de los usuarios provienen de países de habla inglesa. Sin embargo, también se ha observado que una proporción considerable de usuarios italianos frecuentan la plataforma. La demografía es variada, y las razones de los usuarios para suicidarse son tan diversas como ellos mismos, pero casi todos coinciden en que el método más reciente y efectivo involucra una sustancia que muchos de nosotros consumimos a diario: el nitrito de sodio. El nitrito de sodio es un polvo amarillento, inodoro, y tan fácil de conseguir que puedes pedirlo con entrega al día siguiente a través de Amazon.com. Esta sustancia se usa como conservante en productos cárnicos y pesqueros, pero también se emplea en el mantenimiento de vehículos, el tratamiento de metales, y en raras ocasiones, como antídoto para el envenenamiento por cianuro. Es probable que, si has comido un sándwich de charcutería o tocino recientemente, hayas consumido una pequeña cantidad de nitrito de sodio. Sin embargo, ingerirlo en grandes cantidades puede ser letal. Si una cantidad elevada de esta sustancia entra en tu torrente sanguíneo, reduce la capacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno por el cuerpo, lo que provoca una condición dolorosa y aterradora conocida como metahemoglobinemia. Las víctimas sufren de mareos, confusión y, finalmente, una falta extrema de aire antes de perder el conocimiento por completo. Sin atención médica inmediata,
hay una alta probabilidad de fallecer por hipoxia avanzada. Este tipo de información ha hecho que Suicidio Sancionado sea sorprendentemente popular, con más de 6 millones de visitantes únicos al sitio cada mes, 4 veces más que la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, que recibe solo 1,5 millones de visitas mensuales. A diferencia de la línea de prevención, que atrae a personas de todas las edades y contextos, la mayoría de los usuarios de Suicidio Sancionado tiene entre 15 y 24 años. Tal fue el caso de Jorge Santoro, un estudiante de 17 años que descubrió el sitio web en otoño de 2019. En 2016, cuando tenía 14 años, Jorge empezó a luchar con pensamientos depresivos y, tras hablar con sus padres, comenzó una combinación de terapia y antidepresivos que resultó muy efectiva. Durante los 2 años siguientes, su rendimiento académico mejoró notablemente. También dedicó su energía a aprender a tocar la batería, y en menos de 1 año ya participaba en presentaciones en vivo con la banda de su escuela. En su tiempo libre, Jorge a menudo se retiraba a su habitación para jugar videojuegos, pero sus padres notaron que cada vez con más frecuencia jugaba en línea con un grupo de amigos. Esto era mucho mejor que pasar horas en aislamiento, lo que sin duda había contribuido a la depresión que Jorge había experimentado cuando tenía 14 años. Las cosas parecían ir bien, pero en algún punto de 2019, Jorge empezó a desarrollar dolores estomacales severos y se fue confinando progresivamente a su casa, mientras su condición empeoraba. Incapaz de socializar y atormentado por una dolencia aparentemente intratable, Jorge se volvió casi completamente nocturno, pasando horas navegando por los rincones más oscuros de Internet. Fue durante estas largas sesiones de navegación cuando Jorge se topó con el sitio web Suicidio Sancionado. Después de revisar algunos de sus hilos de recursos, encontró una publicación que hablaba sobre el nitrito de sodio. Un usuario le aseguró que esa sustancia era, de lejos, el método más rápido e indoloro para quitarse la vida. Otro usuario incluso le envió un enlace a una tienda en línea donde podía comprarla. Jorge descubrió que podía adquirir 500 gramos de nitrito de sodio en una tienda online por solo unos $. Consumir solo 2,6 gramos constituye una dosis letal. Pensé que se suponía que deberías sentir algo cuando se acerca la fecha de quitarte la vida, escribió Jorge en su propio hilo. Hay una parte de mí que simplemente se aferra desesperadamente. Otro usuario rápidamente lo tranquilizó, diciéndole que estaba tomando la decisión correcta. Fijar una fecha siempre me ha inquietado, escribió el usuario anónimo. Sigo posponiéndola, pero no podré hacerlo para siempre. No creo que estés haciendo nada mal, sigue adelante. El historial de publicaciones de este usuario, que se hacía llamar Tan, sugería que estaba divorciado, alejado de sus hijos y profundamente deprimido. También era un ferviente defensor del uso del nitrito de sodio, y se convirtió en una figura reconocida dentro del sitio web, tras escribir una guía detallada sobre cómo conseguir e ingerir la sustancia. En respuesta a la vacilación de otro usuario, Tan escribió: «Sigue hablando con nosotros, no estás solo, y no te apartes del método». El 3 de octubre de 2019, Jorge publicó una foto que mostraba una botella de nitrito de sodio que había comprado en línea. Más tarde esa noche, agradeció a la comunidad del sitio web por todos los buenos deseos. Jorge también confesó estar un poco asustado, pero prometió que no sobreviviría a la noche. La publicación recibió 11 emojis de abrazos, 4 me gusta, 3 emojis de corazones y 2 emojis de sonrisa llorosa. Unas horas después, alrededor de las 2:30 de la madrugada, Patricia Lanza se levantó de la cama y bajó a la habitación de su hijo para ver cómo estaba. El habitual noctámbulo había estado preocupantemente silencioso esa noche. Cuando abrió la puerta, su madre comprendió de inmediato por qué. Jorge yacía en su cama con un vaso de agua a medio llenar y el nitrito de sodio en la mesita de noche. Desde el momento en que lo vio, supo que estaba muerto. Según las reglas oficiales de Suicidio Sancionado, está estrictamente prohibido ayudar o incitar a las personas a quitarse la vida. Sin embargo, en la práctica, es sorprendentemente común que los usuarios se tranquilicen o incluso se animen mutuamente a suicidarse. Una ex-usuaria, que afirmaba ser una mujer británica de mediana edad llamada Emma, confesó haberse sentido profundamente impactada la primera vez que se encontró con uno de los llamados hilos de despedida,
pero admitió que era terriblemente fácil normalizar lo que veía. Era como si te envolviera una manta de toda esta miseria y oscuridad, dijo la señora Davis, quien finalmente reconoció el peligro del sitio y lo abandonó. Te sentías segura, pero no lo estabas. En una publicación en el sitio, una mujer con trastorno bipolar explicó que ya había intentado quitarse la vida en 2 ocasiones anteriores, y que temía el efecto que su muerte podría tener en sus 2 hijos pequeños. En lugar de animarla a reconsiderar su decisión por el bienestar de sus hijos, un usuario le respondió: «Lo siento por tus hijos traumatizados, pero sabes que necesitas hacerlo». En otro hilo, un joven australiano confesó albergar pensamientos suicidas después de haber sido diagnosticado con un trastorno mental. En lugar de ofrecerle apoyo, sus compañeros usuarios le pidieron que transmitiera en vivo el acto, y uno incluso bromeó con disfrutar una caja de palomitas mientras lo veía morir. Unas semanas después, el joven publicó un hilo de despedida y luego cerró su cuenta, sin volver a aparecer. Otro caso involucró a una estudiante de psicología rumana llamada Rosa Barzini, que estudiaba en la Universidad de Edimburgo. En noviembre de 2019, publicó un anuncio en la sección de personales de Suicidio Sancionado. La joven de 22 años dijo a la comunidad que buscaba a un hombre mayor que le sostuviera la mano mientras se quitaba la vida. Rosa y su novio de largo tiempo habían terminado recientemente, lo que la sumió en una profunda depresión. En su desesperación buscó en la Deep Web y encontró el sitio. «A veces la soledad duele tanto que apenas puedo mantenerme», escribió. En pocas horas un usuario respondió: «Estoy en Edimburgo y tengo mucha experiencia con el ahorcamiento. Estaría encantado de ayudarte si lo deseas, sin presiones ni juicios, y podemos hacerlo a tu propio ritmo». El hombre que ofreció su ayuda se llamaba Ken McCarthy. Aunque Rosa se reunió brevemente con él en una cafetería local, Ken no pudo asistirla en su propósito, ya que fue arrestado solo unas semanas después por agredir a 2 mujeres que también habían intentado suicidarse y a quienes había prometido ayudar. McCarthy fue encarcelado por al menos 2 años y 3 meses, tras ser condenado por conducta imprudente. También recibió una orden de restricción de por vida, prohibiéndole contactar con mujeres desconocidas a través de Internet. A pesar del arresto de McCarthy, Rosa permaneció decidida a acabar con su vida, y su historial de publicaciones mostró un creciente interés por el uso de venenos como su método. Finalmente, en febrero de 2020, Rosa fue hallada muerta por un vecino. El método exacto no se menciona en los informes, pero no sorprendería si el forense encontró una cantidad fatal de nitrito de sodio en su sistema. En diciembre de 2019, solo 2 meses después de la muerte de Jorge Santoro, un forense en el Reino Unido solicitó una investigación gubernamental completa tras descubrir suicidio sancionado en el transcurso de su trabajo. El gobierno alemán abrió una investigación en un tiempo similar, mientras que la Comisión de Seguridad Electrónica de Australia ya llevaba meses investigando el sitio. En noviembre de 2020, el sitio web ganó aún más notoriedad cuando se reveló que la esposa de un parlamentario británico, Oliver Peterson, se había quitado la vida durante los confinamientos del verano, tras encontrar el sitio mientras sufría un episodio depresivo. Al momento de escribir esto, Italia, Alemania y Australia han aprobado leyes que impiden que los usuarios de Internet dentro de sus fronteras accedan al sitio web. Sin embargo, como muchos te dirán, eludir esas prohibiciones es tan sencillo como descargar e instalar alguna de las múltiples redes VPN disponibles en el mercado en línea actual. Google ya ha comenzado a filtrar ciertos sitios web de sus resultados de búsqueda, pero después de la presión de ministros gubernamentales, un alto ejecutivo se vio obligado a explicar que simplemente no estaba en su poder eliminar contenido de Internet. Los intentos por combatir este sitio web de otras formas también han sido igualmente fallidos. Estados Unidos tiene leyes contra asistir a una persona en quitarse la vida, pero no solo es notoriamente difícil hacerlas cumplir, sino que muchos estados aún no han expandido dichas leyes para abarcar la actividad en línea. Además, los operadores de sitios web no pueden ser considerados legalmente responsables por las acciones de sus usuarios, ya que la ley federal los protege de dicha responsabilidad. En un principio, los 2 fundadores de este sitio web, quienes se hacían llamar Shiloh y Mark, prometieron resistir cualquier intento de clausura. Movieron los servidores de un país a otro,
haciéndolos prácticamente imposibles de rastrear, y trabajaron incansablemente para borrar de Internet cualquier rastro de sus identidades. En particular, Mark ha repetido en varias ocasiones que el sitio web cumple con la ley de Estados Unidos y que no permite que se asista o se anime a nadie a quitarse la vida. En diversas ocasiones ha calificado al sitio como un foro pro-elección que apoya las decisiones de las personas de vivir o morir. Al final del día, las personas son responsables de sus propias acciones, escribió Mark, y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Mark puede haber afirmado que el sitio cumple con la ley estadounidense, pero una rápida visita al sitio revela una realidad muy distinta. En una publicación fechada el 1 de febrero de 2024, un usuario llamado Sordo preguntó si una gran cantidad de opiáceos orales sería suficiente para una sobredosis o si su cuerpo simplemente los vomitaría si los tomaba todos de una vez. Otro usuario respondió: sí, especialmente en combinación con Isoten. Si no tienes tolerancia, entonces una sola pastilla te matará casi con certeza, especialmente en combinación con Venos y absolutamente con alcohol. Pero eso no fue todo lo que escribió el usuario en su respuesta. Continuó afirmando que poner el polvo en cápsulas recubiertas entéricas garantizaría que pasaran por el estómago y solo estallaran en el intestino inferior. Vomitar no es posible, advirtió. Sin embargo, también añadió: prepárate para morir en una ola de placer supersónica. Solo no seas tonto y te vuelvas adicto en primer lugar. La respuesta estaba llena de errores y mala redacción, lo que hacía difícil leerla en voz alta de manera coherente. También usaba el término jodes en lugar de Isoten, refiriéndose a un tipo de medicamento cardíaco en lugar del opioide sintético. Además, el usuario escribió inting en lugar de insuflar, otro error que evidencia que ni siquiera manejaba los términos adecuados. Esto sugiere que los usuarios son extremadamente descuidados, se comunican mal en un segundo idioma o son muy jóvenes, utilizando las palabras de forma incorrecta pero confiada. Además, la afirmación de que alguien experimentaría una ola de placer durante una sobredosis de opiáceos es completamente falsa. Las víctimas suelen sentir frío, escalofríos, somnolencia y náuseas. Pregunta a cualquier persona que haya sobrevivido a una sobredosis de heroína, y la palabra placer probablemente sería la última que utilizarían para describir la experiencia. Esta respuesta constituye un intento directo de engañar y manipular a una persona vulnerable para que se quite la vida, y fue escrita ya sea por un adulto malintencionado o por un niño que no tiene idea de lo que está diciendo, y podría estar obteniendo una retorcida satisfacción al incitar a otros al suicidio. En noviembre de 2020, un esfuerzo internacional para cerrar el sitio fue exitoso, al menos de forma temporal. Hemos estado planificando esto durante años, escribió Mark en una publicación que subió al sitio, y estamos seguros de que, incluso si coordinan un cierre total al mismo tiempo, lo cual es muy improbable, podríamos estar de vuelta en línea en 24 horas. Shiloh dio un paso más allá para asegurar la supervivencia del sitio y comenzó a tomar medidas estrictas contra cualquiera que compartiera información personal de contacto. Aunque esto aparentemente se hacía para mantener seguros a los usuarios, en realidad la medida solo impedía que personas externas pudieran identificar a seres queridos vulnerables y aplicar medidas de salvamento a tiempo. Si estás planeando tu partida, por favor contacta a un moderador para que podamos ayudarte con los preparativos, escribió Shiloh. También anunció que las cuentas que publicaran hilos de despedida serían eliminadas después de un tiempo determinado. Shiloh explicó que esto se hacía para proteger la privacidad de los usuarios, pero podría argumentarse que solo impedía que las familias de las víctimas obtuvieran algún cierre emocional respecto a la muerte de sus seres queridos. En otros mensajes publicados en el sitio, Shiloh reveló sus propios pensamientos suicidas. No hay mucho que contar sobre mí excepto que nunca he encontrado realmente una razón para estar aquí, escribió. Hay poco que encuentre valioso en esta vida. Mark también confesó haber considerado la posibilidad de suicidarse y explicó que la comunidad fue creada como un espacio donde las personas pueden hablar libremente sobre sus problemas, sin preocuparse por ser rescatados o recibir palabras vacías de consuelo. Mark ciertamente pinta una imagen de sí mismo como un salvador de los desamparados. Sin embargo, este sitio ha estado en funcionamiento en diversas formas durante casi 10 años
y ninguno de los dos hombres se ha quitado la vida. Quizás una pista más clara sobre sus verdaderas motivaciones se reveló en 2019, cuando se descubrió que Shiloh también operaba un sitio web para los llamados incels. Aunque el término sigue siendo controvertido, incel es una combinación de las palabras en inglés involuntary celibate, célibe involuntario, y se refiere a personas que creen ser incapaces de atraer a miembros del sexo opuesto, ya sea por su apariencia o estatus social. En lugar de intentar mejorar su situación, abrazan sentimientos de envidia, resentimiento y retribución. Al igual que con suicidio sancionado, la comunidad de los incels solía congregarse en un subforo de Reddit, conocido como subreddit. Sin embargo, en 2017, la comunidad fue prohibida tras un tiroteo en una escuela secundaria. Aztec, el perpetrador, tenía un tatuaje del grupo alfa masculino, que está fuertemente asociado con la filosofía incel en la llamada manosfera. Parece que, tras la prohibición del subreddit Reincel, Shiloh aprovechó la oportunidad para crear lo que él denominó una vez más un hogar para los marginados, y se manifestó en contra de la censura digital en una primera publicación apasionada en el sitio web. Sin embargo, en una entrevista sobre el tema, Shiloh mencionó que gran parte de la discusión en torno a los incels era un combustible para el suicidio. Quiere decir esto en un sentido puramente negativo y trata de hacer de su sitio un refugio en un mar de desprecio. ¿O existe un motivo alternativo, mucho más siniestro, que implique la creación de espacios en línea donde la negatividad sea la moneda? Mark ha negado enfáticamente haber creado un espacio donde los niños puedan estar expuestos a información y contenido extremadamente dañinos. Explicó que sus sitios web requieren que los usuarios confirmen que tienen 18 años marcando una casilla, pero en la misma frase afirmó que nunca implementaría políticas que requirieran que los usuarios compartieran formas físicas de identificación, como pasaportes o licencias de conducir. Mark también destacó que en el sitio hay enlaces a líneas de ayuda para la prevención del suicidio, así como otros recursos de salud mental. Sin embargo, también subrayó que los usuarios que se involucren únicamente en los hilos positivos probablemente recibirán una prohibición permanente o una suspensión por intentar disuadir a otros de quitarse la vida. Mark desestimó los intentos de cerrar su sitio web calificándolos como la típica tontería prohibicionista, y afirmó que estaría dispuesto a defender sus puntos de vista y acciones en un tribunal. Nunca prevalecerán con la censura, escribió, y lucharemos contra cada uno de sus intentos de lograrlo. Si las personas quieren cambiar o mejorar, básicamente toda la web es para eso. Pero siendo honestos, no todos tienen una salida. Finalmente, en enero de 2021, un vicepresidente senior de una empresa conocida como Epic recibió una llamada telefónica. La compañía vende dominios a varios sitios web, y la llamada fue de nada menos que Sharon Love, la madre del joven de 17 años mencionado anteriormente, Matthew Bonnier. Sharon imploró al vicepresidente, Robert Davis, que eliminara permanentemente sanctionsuicide.com de sus servidores. Davis luego contactó a Shiloh y Mark con la esperanza de lograr un entendimiento mutuo, pero después de una larga conversación, Davis emitió la siguiente declaración: los propietarios del sitio carecen de empatía, compasión o intención de utilizar adecuadamente la plataforma para el bien común, dijo, antes de anunciar que los servicios del sitio serían terminados de inmediato. Los críticos celebraron esta decisión, pero en solo unos pocos días el sitio volvió a estar en línea, simplemente cambiando su nombre a sanctionsuicide.net, el mismo dominio que utiliza hoy. En el estado de Missouri, la policía fue contactada por un amigo de un hombre que se había quitado la vida usando nitrito de sodio. Tras buscar en el teléfono celular del fallecido, el amigo descubrió que había sido un visitante frecuente del sitio Sanction Suicide. Los usuarios del sitio no solo le habían indicado dónde comprar la sustancia que acabó con su vida, sino que también lo habían guiado en el proceso de ingerirla mientras ocurría. Al haber llegado al llamado hilo de despedida, antes de que Shiloh o Mark tuvieran la oportunidad de eliminarlo, el amigo del hombre fallecido se horrorizó al descubrir que mientras moría, los usuarios del sitio celebraban su desaparición prematura. Naturalmente, el amigo enfurecido buscó justicia legal, pero el caso resultó imposible de procesar.
El detective encargado del caso en Missouri afirmó que sin ninguna evidencia física de que alguien hubiera asistido al hombre en su suicidio, no había posibilidad de llevar el asunto a juicio. Es cierto que, en junio de 2017, Michelle Carter, de 23 años, fue condenada por homicidio involuntario en Massachusetts después de instar a su novio a quitarse la vida. Pero en el caso de Missouri, no tenían forma de descubrir los nombres o direcciones de los involucrados. En 2011, un detective de Saint Paul, Minnesota, ayudó a condenar a un hombre por asistir en el suicidio de alguien que había conocido en línea. Estoy convencido de que hay personas inteligentes allá afuera, con una placa, que podrían lidiar con este tipo de crímenes en Internet, dijo el ahora retirado William Hayter. Pero como estamos ahora, simplemente no estamos preparados para lidiar con este tipo de delitos cibernéticos. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, la tasa de suicidio ajustada por edad en Estados Unidos aumentó un 33% entre los años 2000 y 2020. Su sitio web también afirma que solo en el año 2023, más de 50,000 estadounidenses se quitaron la vida, superando el número de muertes en accidentes de tráfico cada año. Esta es la cifra más alta registrada desde que se tienen datos, y no incluye las cientos de muertes asistidas por médicos en los 9 estados donde estas prácticas son legales, pero están restringidas a personas con enfermedades terminales. Algunos han calificado esto como una crisis, otros como una epidemia. Pero el hecho es que Estados Unidos se enfrenta a una batalla como ninguna otra que haya experimentado antes. Y así como nuestros antepasados una vez intercambiaron sus herramientas de labranza por espadas en los siglos XVII, XIX y XX, tal vez ahora sea nuestro turno de convertirnos en soldados ciudadanos, luchando por conquistar al mayor adversario que hayamos enfrentado jamás, nosotros mismos. Siempre he sido un joven inquieto, siempre buscando maneras novedosas de ganar dinero sin tanto esfuerzo para poder costear mis pasatiempos y las salidas con mis amigos. Era de esos chicos que se dejaban llevar por la curiosidad y la emoción del momento, sin reflexionar demasiado sobre las consecuencias. Todo comenzó una noche mientras navegaba por la Deep Web, esa zona oscura de Internet de la que muchos han oído hablar pero pocos se atreven a explorar. Había escuchado relatos de personas que encontraron todo tipo de cosas allí, desde mercados ilegales hasta foros llenos de teorías conspirativas. Para mí, era simplemente otra aventura más, una forma de escapar del tedio de mi vida diaria. Mientras navegaba sin un objetivo claro, me encontré con un anuncio que captó mi atención de inmediato. Era un mensaje sencillo, escrito con una fuente normal, pero el contenido era inquietante. Compro sangre, pago en bitcoins. La cantidad ofrecida era demasiado atractiva. Más de $1,000 por litro, y el pago se haría en bitcoins, lo que para mí sonaba como una excelente oportunidad. Podría obtener una cantidad considerable de dinero sin tener que hacer gran cosa. Era una propuesta difícil de rechazar, especialmente para un joven sin ingresos regulares. La promesa de dinero rápido me enganchó. Sin pensarlo mucho, envié un mensaje a la persona que había publicado el anuncio. Mi curiosidad superaba cualquier tipo de miedo que pudiera sentir. El tipo respondió enseguida, lo cual ya era raro. Su tono era educado, pero había algo en sus palabras que me hacía sentir inquieto. Aceptó mi oferta de venderle 500 mililitros de sangre por $500 sin vacilar. Incluso me envió un enlace a un kit casero de extracción de sangre en Amazon, lo que hizo todo mucho más fácil. En ese momento, no pensé en lo extraño que era todo esto. Solo veía el dinero fácil que estaba al alcance de mis manos. Los días previos al intercambio fueron una mezcla de emoción y ansiedad. Nunca había hecho algo así, y la idea de extraer mi propia sangre para venderla a un desconocido en la Deep Web me parecía sacada de una película de terror. Pero la promesa de dinero rápido me empujaba a seguir adelante. Decidí no arriesgarme demasiado, y dejé el frasco con mi sangre en la puerta de la casa de mi vecino de enfrente, pensando que así evitaría cualquier vínculo directo conmigo. La noche del intercambio llegó, y mi corazón latía con fuerza mientras observaba desde mi ventana. Una camioneta negra se detuvo frente a la casa de mi vecino, y un hombre alto de aproximadamente 1,90 m salió del vehículo. Llevaba una gabardina negra y un sombrero que cubría gran parte de su rostro. La escena era casi surrealista.
El sujeto se acercó al frasco, lo recogió y, para mi horror, lo destapó y bebió la sangre ahí mismo, en plena calle. La visión era nauseabunda y aterradora. Apenas podía creer lo que estaba presenciando. Poco después, recibí una notificación en mi celular. Era un mensaje del hombre agradeciéndome por el delicioso frasco y pidiéndome 1,5 litros de sangre para la próxima semana. La suma de dinero ofrecida era aún más alta esta vez. A pesar de que sentía una creciente sensación de que algo iba terriblemente mal, la tentación fue demasiado fuerte. Acepté, diciéndome a mí mismo que sería la última vez, que después de eso cortaría todo contacto con él. Durante la semana siguiente me vi atrapado en una espiral de paranoia y arrepentimiento. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, una sensación de culpa y miedo se apoderaba de mí. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía dejar de sentirme atraído por la promesa del dinero fácil. Finalmente llegó el día del segundo intercambio. Una vez más, dejé el frasco en la puerta de mi vecino y observé desde la ventana. El hombre apareció, recogió el frasco y se marchó, esta vez sin detenerse a beber en la calle. Parecía tener más prisa, lo que solo incrementó mi ansiedad. Esa noche recibí otro mensaje del hombre. Sin embargo, esta vez la cantidad que pedía era simplemente descomunal. 2 litros de sangre. Una oleada de pánico me invadió. Sabía que donar tal cantidad de sangre era peligroso, incluso potencialmente letal. Tragué saliva y con las manos temblorosas le respondí que no podía hacerlo, que era demasiado para mí. Esperaba que él lo comprendiera y aceptara mi negativa, pero no fue así. Su respuesta fue fría y amenazante, sugiriendo que encontrara otra manera de cumplir con su pedido o sufriría las consecuencias. El día en que debía entregar la sangre llegó, y el miedo que había estado sintiendo se había transformado en puro terror. Desde mi ventana, observé cómo la camioneta negra se acercaba una vez más. Pero esta vez no había ningún frasco esperándolo. Con el corazón latiendo frenéticamente, vi cómo el hombre descendía del vehículo y se dirigía directamente hacia la puerta de mi vecino. Tocó el timbre, y cuando mi vecino abrió la puerta, el hombre lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Los gritos de mi vecino eran escalofriantes. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar, estaba completamente petrificado. Los desgarradores pedidos de auxilio de mi vecino finalmente atrajeron la atención de los demás habitantes de la calle, quienes afortunadamente llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron y entraron a la casa, se encontraron con una escena sacada de una película de terror. El hombre había atacado brutalmente a mi vecino, mutilando su cuerpo y dejando su cadáver destrozado en la sala. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en la ventana. La cabeza de mi vecino, con una nota escrita en sangre que decía 2 litros para la semana que viene. La escena era grotesca y surrealista, algo que jamás podría borrar de mi mente. Me sentí invadido por una culpa y un terror indescriptibles. El hombre fue arrestado y puesto bajo custodia, pero el daño ya estaba hecho. La noticia se difundió rápidamente. Aunque traté de mantenerme en el anonimato, la historia causó conmoción en la comunidad. Nadie podía creer que alguien llegara a tales extremos por sangre. La policía y los medios de comunicación describieron al hombre como un individuo profundamente perturbado, con una obsesión enfermiza por consumir sangre. Dijeron que había actuado de manera impulsiva y violenta, llevado por una especie de locura que ni siquiera podían comprender del todo. Desde entonces vivo con un miedo constante de que ese hombre, o alguien como él, vuelva a buscarme. La culpa y el arrepentimiento me consumen día tras día, y me sigo preguntando cómo pude ser tan ingenuo y codicioso. Ahora, cada vez que escucho un sonido extraño en la noche me sobresalto. Vivo con el temor constante de que sea él, regresando para reclamar lo que cree que le pertenece. La paranoia se ha convertido en mi compañera diaria. No duermo bien. Siempre estoy mirando por encima de mi hombro esperando lo peor. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese tipo. No conozco su nombre, su historia, ni las razones verdaderas detrás de su macabra obsesión con la sangre. Lo único que sé es que, según su última amenaza, volverá el próximo mes en busca de más sangre. O peor aún, podría intentar secuestrarme para extraer todo lo que quiera. Vivo en un estado constante de alerta, sabiendo que mi seguridad nunca será la misma. Esta es mi advertencia para cualquiera que piense en explorar las zonas más oscuras de Internet,
en busca de ganancias fáciles. El precio que podrías pagar puede ser mucho más alto de lo que alguna vez imaginarías. Por favor, ayúdenme. Necesito salir de esta situación, pero no sé cómo. No sé a quién recurrir porque temo que cualquier paso en falso podría provocar su regreso. Esta historia es mi manera de advertir a otros y tal vez encontrar una vía de escape de este horror. Si alguna vez consideras hacer algo similar, piénsalo 2 veces. Hay puertas que, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar de nuevo. Siempre he creído en la relevancia de brindarles a mis hijos la autonomía para explorar y aprender por su cuenta. La paternidad es una labor desafiante, y siempre he intentado hallar un equilibrio entre ser un padre comprensivo y mantener cierta autoridad. Mi hijo mayor, Mateo, siempre ha sido un joven responsable y equilibrado, mientras que Diego, el más pequeño, siempre ha tenido una inclinación por los retos y la aventura. A lo largo de los años, su espíritu rebelde se manifestó en pequeños inconvenientes. No respetar las normas de la casa, salir sin pedir permiso o experimentar con cosas que yo hubiera preferido que evitara. No obstante, jamás imaginé que su curiosidad nos llevaría a enfrentar un peligro tan grave. Era una mañana típica de verano. Me levanté temprano, como de costumbre, para prepararme para otro día de trabajo. En mi rutina habitual, me dirigí a la habitación de Diego para asegurarme de que estuviera listo para comenzar el día. Pero al abrir la puerta me encontré con su habitación vacía. La cama estaba desarreglada y su ropa aún en el suelo, pero no había rastro de él. Pensé que tal vez se había ido a casa de algún amigo, o que simplemente se había levantado antes que yo. Sin embargo, cuando busqué por toda la casa y pregunté a los vecinos y amigos cercanos, nadie sabía dónde podría estar. La preocupación comenzó a crecer dentro de mí. Diego había desaparecido sin dejar rastro, y cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba mi ansiedad. En un intento desesperado por hallar alguna pista, decidí revisar su computadora. Era algo que solía hacer ocasionalmente para asegurarme de que estuviera usando Internet de forma segura. Encendí el equipo y me dirigí directamente a su perfil. Esperaba encontrar algún mensaje reciente, una señal de dónde podría estar, pero no había nada de eso. Su bandeja de entrada de correos estaba vacía. No había mensajes de texto, y sus redes sociales no mostraban ninguna actividad reciente. Mi angustia se convirtió en desesperación cuando encontré una carpeta en el escritorio titulada Proyectos de verano. Diego había sido un estudiante promedio, con notas que no destacaban, pero tampoco eran preocupantes, por lo que el nombre de esa carpeta me resultó peculiar. Decidí abrirla para ver qué contenía. Dentro, hallé otra carpeta con el inquietante nombre de Los chicos peligrosos, lo cual me causó un escalofrío. Al abrir esa carpeta, descubrí un programa que no reconocía, un navegador con un icono peculiar. Llamé a Mateo para que me ayudara a identificarlo. Mateo llegó con una expresión preocupada, y cuando vio el navegador me explicó que se trataba de un acceso directo a la Deep Web, una parte oculta de Internet conocida por albergar actividades ilegales y peligrosas. Me comentó que en ese espacio la gente comerciaba con todo tipo de cosas, desde sustancias ilícitas hasta identidades falsas, y que era un lugar extremadamente peligroso. La revelación me dejó paralizado. Jamás hubiera imaginado que Diego estuviera involucrado en algo tan oscuro. Sin embargo, el hecho de que hubiera un acceso directo a la Deep Web en su computadora indicaba que había estado explorando esos peligrosos territorios. Decidí seguir adelante y explorar el navegador junto con Mateo. Navegar por la Deep Web fue una experiencia inquietante. El diseño de los sitios web era sombrío y perturbador, con una atmósfera de ilegalidad que se sentía casi tangible. Nos encontramos con varios sitios que ofrecían productos y servicios cuestionables. Después de varias búsquedas, con el corazón palpitando con fuerza, dimos con un sitio que transmitía videos en directo. La imagen en la pantalla estaba borrosa y distorsionada, pero pude distinguir a un grupo de hombres alrededor de un niño atado a una silla. La angustia me invadió al verlo. El niño tenía una capucha que le cubría el rostro. La transmisión estaba acompañada por un chat en vivo donde las personas hacían ofertas para comprar al niño. La sensación de horror y desesperación se apoderó de mí al comprender que el niño era Diego. Ver la imagen de mi hijo atado e indefenso era más de lo que podía soportar. Los hombres en el video empezaron a recibir ofertas por la subasta. La primera fue de $1,000, pero la cantidad pronto fue superada. Con cada nueva oferta, mi terror crecía.
Desesperado por salvar a mi hijo, decidí intervenir. Ofrecí $100,000, esperando que fuera suficiente para asegurar su liberación. Sin embargo, me di cuenta rápidamente de que la subasta seguía aumentando. Los hombres en el video parecían divertirse con el caos que se desataba. Finalmente, hice una oferta de $200,000, que era todo lo que podía reunir con el dinero que tenía disponible y lo que podía vender. La oferta fue aceptada, y los hombres confirmaron que Diego sería liberado una vez que se completara la transacción. El proceso de transferencia de dinero a través de bitcoins fue un reto en sí mismo. No estaba familiarizado con esta criptomoneda, y la transacción parecía no tener fin. Mi mente estaba llena de pánico, temiendo que cualquier error pudiera resultar en la pérdida de mi hijo. Cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. Finalmente, la transferencia se completó, y recibí una dirección para recoger a Diego. Un terreno desolado a más de 100 kilómetros de nuestra ciudad. Mi corazón latía con desesperación mientras me dirigía hacia ese lugar, con la esperanza de encontrar a mi hijo sano y salvo. Cuando llegué al terreno baldío, lo que vi me dejó sin aliento. El lugar estaba vacío, con una atmósfera siniestra que resonaba con el eco de mis miedos. Allí estaba Diego, sentado en el suelo con una expresión de terror y agotamiento. Corrí hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo un alivio inmenso al tenerlo nuevamente entre mis brazos. Diego estaba en estado de shock. Su cuerpo temblaba de miedo y debilidad. Llamé a la policía inmediatamente, explicando lo ocurrido mientras intentaba consolar a mi hijo. La angustia de no saber cómo reaccionar y sentirme impotente era abrumadora. La policía llegó al terreno baldío rápidamente y se hizo cargo de la situación. Investigaron la zona, pero no encontraron a los secuestradores ni ninguna evidencia que los llevara hasta ellos. La experiencia había sido un verdadero desafío emocional y físico, y aunque Diego estaba a salvo, el trauma estaba lejos de ser superado. Decidimos mudarnos a otra ciudad para protegernos y garantizar nuestra seguridad. La computadora de Diego fue destruida, y nos aseguramos de eliminar todas nuestras cuentas en redes sociales, así como cualquier otra presencia en línea que pudiera poner en peligro a nuestra familia en el futuro. Ahora vivimos en un lugar nuevo, tratando de reconstruir nuestras vidas después de este evento traumático. La experiencia nos ha dejado cicatrices profundas, y el miedo de que los secuestradores puedan regresar o intentar encontrar a Diego nuevamente sigue latente en nuestras mentes. Diego está recibiendo terapia para superar el trauma, y nosotros, como familia, estamos intentando adaptarnos a esta nueva realidad. Este evento nos ha dejado una dura lección sobre los peligros ocultos en Internet y la importancia de proteger a nuestros seres queridos de las amenazas invisibles que acechan en las sombras digitales.